Mis hermanos, nuevamente nos saludamos ahora para abrir la lección 2 de nuestro cuaderno de apoyo para la escuela dominical, Andando en sus caminos. El tema es historias de ayer con lecciones para hoy. Y la lección 2 es todo el tiempo será santo. Es una parte del versículo que encontramos en Números 6 del 1 al 8. El texto clave lo encontramos en Números 6:8, que nos dice: todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Y encontramos precisamente el inicio y el tema principal de nuestra lección: todo el tiempo. Es una frase que permanecerá durante toda la clase, es decir, durante todo esto que estaremos estudiando. Lo vamos a estar viendo y recordando todo el tiempo. Y todo el tiempo es un absoluto, todo. Y la otra parte es no pecar. Y aquí encontramos que el no pecar es ni voluntaria, ni justificada, ni involuntariamente. En este caso encontramos que cuando habla de voluntaria, es en el versículo 6 y vemos que nos habla de que por sí el nazareo no lo podía hacer. Justificada, ya que podía el padre o la madre fallecer o tener algún problema, y esto tampoco le era permitido al nazareo. Ni involuntariamente, es decir, que de manera súbita se encontrara ante algún deceso de alguna persona que estuviera junto a ella. Esto impedía el nazareato, impedía y lo hacía que volviera a iniciar este tiempo dedicado a Jehová. El otro término es dedicarse a Jehová, y lo encontramos en el versículo 2. Pero podemos decir que se puede comparar con crucificar la carne con sus pasiones, como nos lo dice en Colosenses 5:24. Uno puede ser nazareo y el otro ser de Cristo. Esta es la diferencia en cuanto al nazareato, que lo decidía para ser nazareo, y ahora en Colosenses podemos encontrar que podemos ser y decidir ser de Cristo. El nazareato temporal. No se tiene en las Escrituras un caso de este tipo temporal. Solo encontramos aquellos que lo hicieron toda su vida, como Sansón en Jueces 3:5, Samuel en 1 Samuel 1:11 y Juan el Bautista en Lucas 1:15. Si bien estos ejemplos son nazareatos de por vida, es también el ser de Cristo que es de por vida, después de un nuevo nacimiento, como nos dice Juan 3:5. En esta lección estudiaremos tres figuras muy hermosas, muy bellas, pero también muy fuertes, en las cuales encontraremos grandes lecciones para nosotros hoy en día. La primera es el voto de Nazareo. En nuestra lectura encontramos las características del nazareato. Y nos dice que es abstenerse de todo producto o derivado de la uva y la vid. No acercarse a muerto. Ya lo vimos anteriormente, que ni de manera voluntaria, involuntaria o bien ocasional. No cortarse el cabello. Esta era una señal muy marcada para el nazareo. Esta es una señal que le permite al nazareo demostrar a los demás cuál es su posición y el compromiso que existía. Es decir, podemos decir que es el testimonio de su consagración plena y completa a Dios. El cabello denotaba esa consagración. Cuando se veía a un varón judío de esta manera, se entendía que estaba en consagración o en este tiempo de nazareato. La otra figura que encontramos es consagración de Aarón y sus hijos.
Es una lectura que encontramos en Levítico 8, versículos 6 al 36. Jehová hace saber a Moisés qué y cómo habría de realizar la consagración de Aarón y de sus hijos para el ejercicio sacerdotal en el tabernáculo de reunión. Ellos habían sido elegidos para llevar a cabo esta actividad sacerdotal y es por ello que se tenían que consagrar. En esto vemos algunos acontecimientos que habrían de llevarse a cabo. 1. Los lavó con agua. Lo vemos en el versículo 6. La consagración empieza con el lavamiento, es decir, deben estar limpios. Cabe notar que Moisés los lavó, no se lavaron ellos mismos. Acción de obediencia y de humildad de parte de Moisés. Sin embargo, observemos algunas características. Era una ceremonia especial para los sacerdotes. Solamente para ellos era esta ceremonia. Era celebrada delante de toda la congregación. Es decir, todo el pueblo se reunía y observaba esta ceremonia. Podría decirse que de cierta manera era humillante, pues era realizada, como dijimos, de manera pública, lo que nos permitirá entender que no podemos ser limpios de pecado sin ser humillados primero. Esta es una hermosa lección que hoy en día nosotros podemos entender y la podemos guardar. Esto ocurría una sola vez, es decir, solamente una vez eran limpios o lavados los sacerdotes, porque después se dedicaban a cuidar su cuerpo, pues en adelante solo se lavarían las manos y los pies. Esto debido a que su actividad sacerdotal estaba en riesgo poner sus manos o sus pies en alguna parte que no fuese conveniente. Es por ello que solamente se lavaban posterior a ser limpios las manos y los pies, es decir, su caminar y su hacer. Otra de las condiciones vemos está en el versículo 13. Dice que los vistió con túnicas, les ciñó los cintos y les ajustó las tiaras. Aquí vemos que si bien son vestidos, nos lleva más a pensar en la investidura de su posición, responsabilidad y servicio, es decir, su actividad sacerdotal. Vistió las túnicas, pues una vestimenta dada por Dios, vestidos elaborados y provistos para ellos, es decir, había gente especializada para esta función. Solamente se les hacía las vestiduras a ellos. Digamos que eran vestiduras a la medida. Ajustó las tiaras. Expresa que la dignidad sacerdotal estaba bien colocada y asumida por cada uno de los sacerdotes. En concreto, estas vestiduras también estaban formando parte de este servicio. Ciñó los cintos. Es una acción que nos lleva a pensar en preparados para el trabajo y servicio para el cual estaban siendo investidos. Encontramos pues que las vestiduras eran vestiduras sagradas para honra y hermosura, como lo marca Éxodo 28:2. Unas vestiduras especiales para el servicio sacerdotal. En el versículo 34 dice que puso sangre sobre el lóbulo de la oreja y el pulgar de la mano y del pie derecho. Eso nos lleva a pensar en la marca de la sangre del sacrificio y que preparaban su oído para saber escuchar, el pulgar de la mano para poder actuar con sabiduría y justicia, y el pulgar del pie derecho, para tener cuidado de sus pasos y sus caminos. Hermosa figura. Versículo 30 encontramos: los roció con aceite y sangre. El aceite nos permite pensar
en la elección y unción de su cargo como sacerdotes y la sangre de haber sido perdonados y redimidos. También nos habla de que comieron y se quedaron 7 días. Este espacio, estos días, eran sumamente importantes para estos sacerdotes, ya que nos habla del tiempo de preparación, integración y asimilación para dedicarse al servicio como sacerdotes, al servicio, como dijimos, de nuestro Dios. Una tercera figura es la ley del leproso. Esta la encontramos en Levítico 14, del 1 al 20. Esta orden dada por Jehová a Moisés tenía que llevarse a cabo por el leproso cuando fuese limpio de esta enfermedad. Para realizar el rito de purificación, el sacerdote saldrá fuera del campamento y examinará y comprobará que la persona está sana de lepra, y pedirá que presente 2 avecillas vivas y limpias, madera de cedro, grana e hisopo. Una de las avecillas se matará en un vaso de barro, sobre aguas corrientes. El cedro, la grana y el hisopo, junto con la avecilla viva, se mojarán en la sangre de aquella avecilla muerta, y rociará 7 veces sobre el que se purifica. Así, de esta manera, será limpio, se declarará limpio, y se soltará la avecilla viva en el campo. Posterior, la persona, sana obviamente, lavará sus vestidos, raerá su pelo, se lavará con agua, entrará al campamento y morará fuera de su tienda 7 días. El 7º día se raerá el pelo de cabeza, la barba, las cejas y todo su pelo. Lavará vestidos y su cuerpo en agua y entonces será limpio. Al estudiar esta ceremonia, encontramos condiciones y parámetros para nosotros. La madera de cedro es muy resistente a la enfermedad o a pudrirse. La madera nos habla de humanidad. Hoy entendemos y podemos considerar que la cruz de Cristo también fue construida de madera. La grana, el color carmesí, tiene significado con fuego, esto es purificación, con sangre, esto nos habla de redención, y para algunos de poder y autoridad, esto es la divinidad de Cristo. El hisopo nos habla de amarguras, ya que eran plantas amargas. Y recordamos que en la cruz a Cristo le dieron a beber vinagre en un hisopo. Nos los marca Juan 19, 29. El ave que muere nos habla de sustitución en lugar de. Y esta figura no es otra más que una figura de Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Primera de Juan 5, 6. El ave que se suelta en el campo, esta se suelta o se soltaría para ser libre. Para nosotros nos habla de salvación. Estemos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Gálatas 5:1. Libres de pecado. Se lavará y raerá todo su pelo. Ilustración de nacido de nuevo. Para nosotros es una representación de nacer de nuevo y nacer de agua y del Espíritu, mencionado por Jesús a Nicodemo en Juan 3, versículo 3 y 5. La sangre y el aceite en el lóbulo de la oreja y el pulgar de la mano derecha y del pie derecho. Esto ya lo pudimos observar en la unción sacerdotal.
Ya comentamos que era una ceremonia específica solamente para el servicio sacerdotal. Y nuevamente aquí encontramos la palabra servicio. El aceite sobre la cabeza nos habla de unción y elección. En la antigüedad se ungía a 3 grupos: a reyes, a profetas y sacerdotes. Nosotros hoy estamos ungidos de esa hermosa unción real, profética y sacerdotal, por medio de Jesucristo. Apocalipsis 1:6 nos hizo reyes y sacerdotes, y por el Espíritu que nos da la orden de profetizar. Esto lo vemos en Hechos 1:18. Será limpio después de agua y después de la sangre. El agua, ya vimos, nos habla de limpieza. La sangre de purificación, representación y testimonio de Cristo. Primera de Juan 5:6. La lección para hoy. Como redimidos de Cristo, estamos prefigurados en estos 3 casos. Como el leproso limpiado, Cristo, por su sangre, nos redimió y perdonó nuestros pecados. Colosenses 1:14. Como el nazareo, hemos hecho voto de pertenecer a Cristo, y si hemos nacido de Dios, no se practica el pecado. Primera de Juan 5:18. Y como Aarón y sus hijos, somos llamados a santidad y servicio, como linaje escogido, real sacerdocio, para servir a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. En el tabernáculo había un mueble que también habla de limpieza y consagración. Esta es la fuente de bronce o el lavacro. La lección que tenemos para aprender es de este artefacto, la fuente de bronce, el material con que se construyó. Recordemos que este fue construido en base a los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Esto lo vemos en Éxodo 38:8. Las imágenes reflejadas permitían a los sacerdotes reflexionar al lavarse las manos y los pies. Hoy nos enseña a examinarnos antes de examinar a los demás, al servir al Señor. Esta imagen es totalmente hermosa cuando podemos pensar que aquellas imágenes que reflejaban a las mujeres fue utilizado para construir la fuente. Había muchas imágenes cuando el sacerdote iba a lavarse las manos o lavarse los pies, se veía reflejado en diferentes imágenes. Sus dimensiones no están explícitas. Su tamaño dependería de la voluntad de estas mujeres y de la cantidad de espejos entregados. Sin embargo, el que se conozca su función, que es la purificación, por encima de sus medidas, nos habla hoy de la importancia de la santidad en el Señor, en el servicio del Señor. El lugar en el atrio. Este era un lugar específico para los sacerdotes, que pudieran tener una imagen de sí mismos al lavarse y examinarse antes de ministrar, ubicado entre el altar, hasta donde llegaba el pueblo a ofrecer sus sacrificios, y el lugar santo. Podemos decir, el altar era para todos, la fuente solo para los sacerdotes. Hoy podemos experimentar, poseer la salvación, llegar hasta el altar, practicar la santidad, llegar a la fuente de bronce, para ejercer el servicio del Señor, lugar santo y lugar santísimo. Llegamos al pensamiento final. Aunque
nuestro autor de este cuadernillo lo maneja como pregunta para nosotros. Debe ser afirmaciones. Nos dice este pensamiento: si ya eres salvo, entiendes que la consagración no es algo optativo, pues la fe sin obras es muerta. Si ya eres salvo, entiendes que la consagración es todo el tiempo de tu peregrinar en esta tierra. Y si ya eres salvo, entiendes que la consagración implica una vida lejos de todo lo inmundo y que no hay pretexto o excusa si pecas. Mantengamos esto, mis hermanos, en nuestro cuerpo y demos gracias a Dios porque aquello que le dio a su pueblo hoy para nosotros es de suma importancia, porque es la vida que nosotros buscamos en nuestro Señor. Oremos. Bendito Señor, gracias te damos, porque en tu infinita sabiduría diste instrucciones a tu pueblo, para que éstos pudieran conservar, pudieran alcanzar, pudieran tener la presencia misma del Dios Altísimo. Hoy nosotros nos das la oportunidad de poderte contemplar, no en una cruz, no en un madero, no en un sepulcro. Te contemplamos, Señor, a la diestra del Padre, y te adoramos y te alabamos. Señor, sea nuestra vida una vida de servicio, dada a ti y ganada por ti, que eres nuestro Señor y Salvador. Alabado es tu nombre, bendito Señor Jesucristo. Amén. Les recordamos la página www.orizabacentro.org, donde encontrará todo lo relacionado a la palabra de Dios.